Saludos amigos, hoy jueves 28 de agosto. Bueno, esta semana despidámonos de agosto y entremos ya en septiembre, que por cierto, yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, ya comienza uno a proyectar las navidades en septiembre. Eh, Comienza uno a programar inversiones. O, o aquí ya sí hay gente que tiene planes para primeros días de diciembre. Quieren que las regalías sean tempranas, todo eso. Pero lo cierto es que ojalá que caiga un poquito más de agua, que los embalses completen el agua que necesitan para estar tranquilos y proceder entonces a las siembras y eso. Este país es una isla continente, aquí se reúnen todas las condiciones que son características de tierra firme en cuanto a la importancia que tienen las estructuras productivas del campo y de la ciudad. Hay una especie de complementación ahí. Bien, miren, hablando de eso precisamente, yo quisiera consignar algo a lo que he llegado a convencerme por dedicación, por puesta en contacto directo con el asunto de la minería, el tema de la minería. Miren, la única garantía que había, o que hay, porque eso todavía no se puede descartar, de que el río Jagüey de Loma Miranda, que es la única fuente importante que hay ahí de agua, porque realmente nace de un manantial, recibe unas cuantas cañadas que lo alimentan y se convierte en un río de 1 metro cúbico por segundo, que no da a la presa de Rincón, sino que da a la llanura del Valle de la Vega Real, como un contribuyente más de la fuente de agua que hay allí. O sea, es un río no de la importancia que se le ha querido dar, y es el único, los demás son pequeños arroyos que hay en una loma que tiene unos 42 kilómetros cuadrados, y de los cuales alrededor de 20-25% son propiedad de Falcon Bridge Dominicana, de Falcondo. Pero la única garantía que había de preservar el río Jagüey era precisamente la posesión de esas tierras, de esa proporción de esas tierras por parte de Falcondo. Porque los que sabemos de la capacidad para deteriorar ambiente que tienen los humanos, sabemos perfectamente que de no haber sido por esa causa, ese mismo río Jagüey, que está muy cercano a la propiedad de Falcon Beach allí, estuviera hoy muy deteriorado, muy expuesto. Pero desde que Falcon Beach compró la propiedad, que incluye las Manaclitas, que es el único sector de la loma que estaba habitado, las Manaclitas, unas 22 familias. Porque uno de los problemas que tiene Miranda es que no da ningún cultivo, ahí se da, ni la yuca. Yo le he dicho a ustedes que ni Guinea aparecen por ahí, o sea que por ahí no hay nada. Y si usted siembra un guineo, un plátano o un rulo, que son las pocas cosas que se pueden cultivar ahí, sepa que lo que va a coger son frutos muy escuálidos, porque la pobreza del terreno es una elevación sin... Es más, si ahí en algún momento se intentó plantar alguna cosecha de habichuela que en la zona fría de la loma, y eso nomás dio una vez. Y para usted poder plantar otra cosa, por cierto que hay que tumbar, usted sabe muy bien lo que significa plantar habichuela, hay que tumbar. Tenía que esperar por lo menos 10 años para poder plantar, para que tengan una idea de la pobreza de eso. Es más, de nuevo,
Como era esencialmente una zona pinera, ahí lo que había eran pinos, y por eso se montó un aserradero, que todavía quedan vestigios del aserradero ahí. La tierra perdió toda potencia. Entonces, ¿qué era lo que realmente? Bueno, el poblado de Las Manacritas completo fue trasladado por Falconbridge allá abajo al valle y lo ubicó en un barrio, le construyó casas, calles, contenedores, energía eléctrica, escuelas, iglesias. Esa loma y esa parte específica del río Jagüey, de la única manera que se iba a conservar era así. Una institución como esta fuese propietaria de la zona circundante, lo que podíamos llamar la microcuenca del río, y no la tocara, como no la va a tocar, como no se ha tocado desde que pasó a ser propiedad de Falconbridge. El plan de minado que tenía Falconbridge, que por cierto solo iba a afectar un 20% de la propiedad, 15% de minado, 5% para vía de acceso, incorporaba obras civiles, o incorpora obras civiles, que garantiza que ningún detrito del proceso de raspado, porque lo único que va a haber ahí es extracción de material, de tierra mineralizada, depositada en camiones mineros para llevarlo a Loma Peguera, 30 kilómetros de ahí. Eso que le estoy diciendo, iba a estar también acompañado de obras, de diques, que iban a impedir que hasta los detritos fueran a pagar río. O sea, hacia arriba, la única garantía de protección y sobrevivencia de esa fuente de agua era esa acción. Que se iba a prolongar por 20 años, allá hay unos 20 millones de toneladas métricas mineralizadas, en una pequeña extensión del total de los 42 kilómetros, en un 10% de ese total. El plan de minado incluso, para cuidar toda la extensión y particularmente ese río, que es un río muy endeble porque no goza de una cuenca que lo proteja bien, se diseñó para que nunca estuviera bajo intervención más de un 5% de la extensión que se iba a mineralizar, a raspar. O sea, se raspaba un 5%, una zona, y se bajaba a ese nivel y de inmediato se forestaba. Pero bueno, el tiempo dirá. Yo quise consignar eso porque en la historia futura nos va a demostrar dos cosas. Si prospera finalmente, a nosotros nos parece que eso tiene tantas fallas constitucionales que eso va a quedar sin efecto. Declarara, imponerle a Miranda la condición de zona protegida por efecto de esa propensión que tenemos los dominicanos. Somos un altísimo porcentaje proveniente de la zona rural a preservar todo lo que creemos que es imprescindible. Tenemos terror a que sigan desapareciendo más ríos. Es porque una buena parte de la población es de buena intención que plantea la declaración de Miranda de zona protegida. Es porque hemos vivido, tenemos la experiencia de fuentes que conocimos que han desaparecido. Es por eso. Pero las cosas no son lo que le parecen a usted, sino lo que son. Y para que sean lo que son, o lo que uno aspira a que sean, tiene que investigarla, tiene que ponerse en contacto con ella, tiene que buscar expertos, tiene que buscar personas autorizadas e instituciones que le digan a usted lo que es eso, y usted llega a una conclusión. En este caso, no se hizo nada de eso. Tenemos una famosa Academia de Ciencias que está manejada por verdaderos logreros que están ahí para preservar posiciones, académicos frustrados. Eso es lo que son. Y no pregúntele a Osiris de León, que es vicepresidente de la Academia, la segundez que se ha instalado ahí. Y
tenemos unos fundamentalistas del ambiente como mi amigo Carvajal. O sea, ese hombre no quiere que toquen una mariposa. Pero Dios mío, es la única cosa que tiene el país. El país no tiene una gota de petróleo, pero sí tiene 100.000 millones de dólares en minerales básicos. Oro, plata, cobre, zinc y ferroníquel. Eso sí, esas sí son reservas evaluadas ya. Entonces es nuestra riqueza. Lo único que debemos ponerle es condicionamientos para que la explotación de eso se haga con el menor daño posible al ambiente, incluso reclamando que quienes los hagan remedien. Eso sí, porque además ya la ingeniería moderna, la ciencia ha demostrado que ninguna intervención que se haga a la naturaleza es irreparable. Existe muchísimas formas. Bien, dicho eso, pasamos entonces a un segundo plano que nos parece interesantísimo. Ayer se inauguró un hotel de 150 habitaciones de primera categoría de la cadena Marriott. La cadena Marriott es una de las más famosas, de las más acreditadas del mundo. Estas 150 habitaciones de Marriott ahí en el pleno casco central de la capital, es para nosotros una de las más importantes eventos económicos sociales de la República Dominicana en los últimos tiempos, porque es que Marriott es muy exigente y está presente solamente en los ambientes donde hay futuro, solidez, estabilidad y más que todo respeto a la ley, a las condiciones de negocios que reclaman los inversionistas. La inversión que hubo de hacerse para levantar esta torre, que por cierto se le agregó a Blue Mall, a lo que ustedes conocen que era la estructura originaria de Blue Mall, la parte de arriba se le agregó, fue de 55 millones de dólares para instalar allí 150 habitaciones hoteleras de primera. Los barrios no juegan con eso. Forman parte de un programa de inversión que hay en Santo Domingo, aquí en la capital, en el Distrito Nacional, de 5.000 habitaciones se están construyendo turísticas, hoteleras, aquí en la capital nada más. Porque se ha descubierto que nosotros no solamente somos un centro de negocios importantes del Caribe, el más importante centro de negocios del Caribe, sino que también el atractivo turístico que tiene el hecho de que estemos enclavados en lo que fue la primera organización social de Europa en América, de toda América, incluyendo los Estados Unidos y Canadá. La primera presencia europea en América está asentada aquí en el Distrito Nacional. Y ahí están todas las primacías de América. Y eso que está siendo puesto en valor en este momento por parte del gobierno y un esfuerzo del sector privado, es un centro ya de atractivo ahí. Los turistas están maravillados. Ya esos que están utilizando la autopista de Coral, que vienen originariamente por la costa este, allá en Bávaro, están arribando a la capital. Están maravillados, es más, están queriendo quedar para poder conocer en toda su extensión lo que era la zona colonial. Imagínense ustedes, y los atractivos del Distrito Nacional, donde, por cierto, además de eso, hay centros de diversión, restaurantes de buena comida. El Distrito Nacional, cuidado, se está convirtiendo en un atractivo y por eso se están construyendo 5.000 habitaciones. Esas 150 de ayer son emblemáticas porque son de primera calidad y son de una institución como Marriott, que es una institución internacional reconocida. Por eso la importancia que tiene que esta obra haya sido
también muy apoyada por el presidente de la República, Danilo Medina, por la vicepresidenta Margarita Cedeño y por todo el equipo gobernante que estuvo ahí al lado de los ejecutivos de Marriott. Ayer vino el chairman of the board, el jefe de la cosa, de la cadena Marriott, quien, por cierto, pronunció un discurso y se manifestó contento, halagado, con haber hecho esa inversión en República Dominicana. A los hoteles Marriott los llaman hoteles boutique. Buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedro. Yo estoy entusiasmado y confiado en mi país, compadre. Así estamos todos, casi todos. Me incluyo. Claro que sí. Hay un sector sí que ha amargado y cosas, que no ve nada bueno, que no ve futuro, por eso tienen... Esa es su vida. Tienen razón, porque tienen demasiado tiempo fuera del poder, y han fracasado mucho, han abaricado mucho la brisa, y ya a eso los repleta la amargura. Así es. Pero no debiera llevarlos a tratar de demeritarnos y a tratar de hacernos creer a los dominicanos que no hemos avanzado, porque eso precisamente se revierte contra ellos. Hay que dejarlo que sigan dando tumbos. Ah, bueno. Siguen dando tumbos. Bien. Sí. Bien, señores, buenos días. Miren, mientras el hacha va y viene, nosotros seguimos viendo cómo se va desarrollando una agenda que a nosotros nos parece sumamente importante, porque tiene que ver con temas que desde un principio nosotros hemos dicho, sobre todo a partir, después que el presidente de la República tomó posición, dio a conocer su posición en torno a uno de esos temas, que es el salario. Pues nosotros hemos visto que las cosas marchan de buena manera, o sea, van en buen carril. En lo que tiene que ver estrictamente con el salario, es bueno decir que desde ya, si uno se pone a ver con objetividad lo que está aconteciendo a nivel de los diferentes sectores que tienen que ver con lo que deberá ser una toma de decisión en firme para iniciar el proceso que nos estamos reclamando todo de comenzar a cambiar, a reformar la estructura salarial de la República Dominicana, nos vamos a dar cuenta de que estamos avanzando en una dirección correcta. Aunque todavía desde algunas instancias patronales, algunas de esos gremios empresariales, se deja ver algún tipo de resistencia a un proceso que ya no espera. No obstante eso, cuando uno revisa en lo que están verdaderos empleadores, gente con capacidad para darse cuenta de que efectivamente el empleo, el trabajo necesita de remuneración que le permita a ellos mismos, que son empleadores, pues darle mayor actividad a sus negocios, a sus empresas. ¿Mediante qué? Mediante un proceso claro en ese sentido, que es el poder de compra, el poder adquisitivo de la población, que se consigue primero con empleo y luego con salario. Empleos firmes y salarios que le dé a la gente para ir un poquito más allá de la sobrevivencia, que es lo que está la mayoría de los empleados públicos y privados, porque ayer, con muy buen tino, el secretario, el ministro de la Administración Pública daba a conocer una cifra realmente alarmante que le ocasiona a uno cierta congoja de ver cómo más del 80% o alrededor del 80% de los empleados del sector público devengan un salario mensual de apenas 5,000 y tantos pesos. El presidente, cuando habló del tema, dijo, con ese dejo llamando la atención de que eso había que cambiarlo, habló de 10,000 pesos y dijo entonces que con 10,000 pesos una persona no puede vivir. Imagínense si esos 10 pesos se colocan en 5,000 y tantos,
que es la realidad del mercado laboral en el caso del sector público, porque así se da a conocer 5,000 y tantos pesos al mes, entonces estamos hablando de una situación que ya no resiste más postergación. Ya eso hay que sentarse y ver de qué manera nosotros resolvemos ese problema. Pero no lo resolvamos, por Dios, porque aquí vuelvo y le tomo la palabra al gobernador del Banco Central, que ha dicho que ha sido un error y sigue siendo un error hablar de salario solo a partir, o de poder adquisitivo solo a partir de cómo vaya la inflación, porque ese es un componente. Y entonces si usted dice, bueno, a partir de lo que es la inflación, nosotros hemos mantenido una inflación, reitero, por debajo de los 2 dígitos. Tenemos 10 años aproximadamente, porque tuvimos un problemita del 2002, del 2003 al 4, hubo una verdadera hecatombe económica y ustedes saben que la inflación se colocó por las nubes, ¿verdad? Y entonces tuvimos gravísimos problemas en materia de estabilidad de precios, una cosa terrible, además de desabastecimiento que conlleva también problemas de precio. Si no hay abastecimiento, imagínense usted, los bienes y servicios que aparecen se encarecen. Entonces eso aconteció durante ese periodo, pero desde el 96 al 2000 y desde el 2004 hasta la fecha, nosotros hemos tenido al menos ese gran aporte de las políticas públicas en materia económica, que es la estabilidad de precios, porque la inflación no se ha ido más allá de esos 2 dígitos y la hemos mantenido en alrededor de un 4.5% promedio anualizada, y entonces eso es importante, que lo mantengamos así. Pero, y eso concomitantemente con el crecimiento de la economía, de las riquezas, del PIB, del PIB, el Producto Interno Bruto, que ustedes saben también que durante esos mismos periodos que acabo de señalarles, o sea, del 96 al 2000, y del 2004 a la fecha, hemos mantenido también igualmente en forma simultánea, paralela, también el crecimiento de la economía en superior al 5%, crecimiento constante de la economía con estabilidad de precios. O sea, hemos aumentado y hemos mantenido niveles de crecimiento de nuestras riquezas nacionales. Sin embargo, en materia de salario nos hemos mantenido prácticamente frisados. Y entonces eso es lo que nos lleva a ver que la gente grita y se enoja porque dice, sí, crecemos, nos dicen que la economía está creciendo, que tenemos estabilidad de precios y sin embargo a mí el dinero no me da. Y entonces el que no entiende eso, pues o es un imbécil, el que no entiende esa actitud de la gente, o es un imbécil o un insensible, porque esa es la realidad. No le dan los chelitos, esos salarios no dan y no se corresponden con los niveles del mercado y de la capacidad de compra de la gente, no la tiene. Y entonces tiene que quejarse la gente con muchísima razón. Por eso la importancia, la trascendencia de que nada más y nada menos que el jefe del Estado haya sido la persona que haya colocado los puntos sobre las IES en ese sentido y haya llamado la atención de que indefectiblemente nos tenemos que abocar a resolver ese gravísimo problema que tenemos de por medio, porque es un problema, es un asunto de justicia, que a propósito de justicia, sería bueno que insistamos también en ese señalamiento que hace el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el sentido de que blindemos lo que hemos conseguido. Porque fíjense, todo es según el color del cristal con que se mire. Ayer, la mayoría de los diarios nacionales
la parte que tomaron para explotar del informe, para explotar y algunos para manipular de ese informe del Programa de las Naciones Unidas, fue decir que en el caso específico de la República Dominicana, porque lo buscaron con pinza, la clase media había disminuido, pero lo dejaban de ese tamaño, no decían que no era que había ido a la pobreza, que fue lo que aconteció durante el 2003 al 2004. Clase media fueron a parar al hoyo de Chulín, para poner un caso. Sí. Eso fue lo que aconteció. En el caso que nos ocupa, en ese informe del Programa de las Naciones Unidas, dice que se ha creado una cuarta clase, Pedro, que es la que está entre clase media y pobreza, no baja la pobreza, pero se mantiene en pasa una trabajo, especie de trabajo. Que cobran, esto que cogen préstamos a todo el mundo y mantienen su nivel. Pero no diga esto, nosotros. ¿Por qué tú lo dejas fuera? Pero nosotros estamos cogiendo préstamos a lo loco, ¿no? No estamos cogiendo préstamos a lo loco, pero estamos cogiendo préstamos, no tenemos de otra. Ah, bueno. Por los niveles, sí, por los impuestos y la cosa. Pero no diga que no, y los anticipos. Eso es terrible. Eso es terrible. Lo que no puede uno es ahorrar, eso terminó. Bueno, imagínate, tú no puedes ahorrar. Nosotros no ahorramos, no podemos ahorrar. No podemos ahorrar. Lo que vivimos de empleo, no podemos ahorrar. Con cierta incertidumbre también, porque no somos tan jóvenes. Ah, bueno, si nos caen los años. Sí, nos caen los años, entonces las canas. Entonces uno quisiera tener una cuarta edad. Entonces llegamos tarde a la seguridad social. Ese otro tema que es hoy van a discutir el asunto de los pero que no lo devuelvan. Sí, hay que devolver eso. No, que lo den una hay que devolver, no, devuelvan esos cheles, no se lleven de pedo. Está loco por el dinero. Sí, para votarlo de una vez. Pero lo voto yo. Porque el problema es que la gente quiere hacer lo que le viene en gana con el dinero del otro. Es que estamos a conseguir una pensión digna. Es que es el dinero de la gente, que no me venga con pensión digna, porque aquí, ¿cómo tú me vas a hablar de pensión digna? Miren el problema que yo tengo con Pedrito. ¿Cómo me va a hablar Pedro de pensión digna cuando tenemos salarios rastreros? No te vamos a conseguir el 70%. Pero ven acá, pero a mí me hablan de retiro con el nivel de salario que hay en el país y yo pienso que eso es un golpe. Una burla. Es una burla. Pero pensionarme ¿de qué? ¿Para ir a qué? ¿A comprar la mitad de la medicina que necesito? No, Pedro. Vamos a llevarnos al presidente. Vamos a resolver primero el problema del salario, luego hablemos de pensiones. Primero salario digno y después entonces pensiones dignas. Primero salario y después pensión, porque esa no es así, hermano. Es así. Aquí el salario mínimo son 12. No, pues yo estoy haciendo, el salario mínimo aquí son 12. Sí, pero eso por darte cuerda, porque ellos saben que si hay una persona y hay una gestión que en correspondencia con la situación, y con el Ministerio de Administración, sin violentar eso, ha procurado una situación de dignidad en ser un empleado de Radio y Televisión Dominicana. Pero abandona, pero deja que si la gente puede, si le van a devolver los chelitos, incluyendo a Mozart y a ti, que me lo devuelvan. Si tú quieres, tú tienes la opción de seguir esperando cuando tú cumplas 80 años que te devuelvan 3 cheles. Pero esos son problemas tuyos. Pero déjame seguir, que me desviaste la atención de un tema sumamente importante que le estoy planteando, que es el del Programa de las Naciones Unidas y el informe. ¿Usted sabe lo que dice ese informe? Que nosotros hemos avanzado, que América Latina y el Caribe ha avanzado en su lucha contra la pobreza. Y que en el caso específico de República Dominicana, desde el 90 al 2012, nosotros combatimos la pobreza, pasamos de un 42 a un 28%. Sí, así es, sí. Déjense de tontería, déjense de ser mezquinos. Y prestigian los planes de asistencia social. Si a ustedes les molesta que durante esos años ha habido 4 más 8, 12 años de administración del PLD, bueno, eso es un problema de ustedes y la oposición que ha sido incompetente y el PLD ha estado ahí. Bueno, el PLD se lleva esos méritos
de que implementando programas sociales, políticas sociales efectivas y reconocidas por organismos internacionales, incluyendo Naciones Unidas, Banco Mundial, Visa Internacional, el BID, le han permitido a este país tener menores niveles de pobreza a los que tenía. Que hay problemas con la clase media, eso lo vamos a discutir. Por eso en mi discusión yo dije ayer que yo no estoy de acuerdo con que esperemos más lo de la reforma fiscal, a ver si resolvemos lo del anticipo y una serie de cosas y distribuimos mejor la carga en materia impositiva en el país, pero siempre tomando en cuenta que necesitamos un Estado más fuerte, con mayor capacidad de respuesta, con sus arcas en forma adecuada para seguir dándole la mano solidaria a los sectores más vulnerables de la nación. Y eso fue lo que dijo el PNUD. Y el PNUD, tomando un concepto muy claro, lo que acaba de decir es, al contrario, a los gobiernos, atención, blinden, o sea, pónganle un blindaje a esos programas que ustedes han logrado, programas sociales. No se pongan de loco viejo como hizo Puerto Rico, hacer caso de una serie, a despedir gente de que para disminuir de que costos. Y después se quedaron sin pito y sin flauta. Y se han quedado sin pito y sin flauta. Ustedes me están oyendo. Una cosa terrible. O como le pasó a España, que pasó en meses de niveles de cierta prosperidad y estabilidad a niveles realmente espantosos de desempleo. 24% de desempleo, 22%. De desempleo. Una cosa terrible. Y recorte de todos los programas sociales. Una barbaridad. Lo andaban buscando para picarlo a los directivos del PP y del otro partido. Para picarlo. Del PSOE y el PP. Sí, para picarlo. La gente desesperada. Sí. Pero sin embargo nosotros, el señor Leonel Fernández Reina, que entonces presidente de la República, cuando vino la crisis global terrible, que estremeció la más poderosa economía del mundo, la estremeció, y todavía la sacude, porque todavía Estados Unidos está pasando por los rigores de eso que se generó ahí con el asunto bancario, del sector financiero, y eso que el presidente dijo, la crisis financiera, que trajo unas secuelas terribles a todos los niveles, con los alimentos. Ustedes no lo recuerdan, que el presidente dijo, no, pero la economía dominicana, porque cuando todos pusimos que estábamos claros, diciendo, bueno, pero si se está derrumbando Estados Unidos, se está derrumbando España, que son importantes y economía fuerte, imagínense, ¿y qué va a pasar con nosotros? El presidente dijo, en ese momento, el presidente Fernández, esta economía está blindada. Se burlaron, hicieron. Y efectivamente estaba blindada, como sigue estando blindada en la administración del presidente Danilo Medina. Y del PLD. Y del PLD, la economía dominicana. Sí. ¿Ustedes me entienden? Pero no nos podemos descuidar y tenemos que seguir reclamándole al sector empresarial importante, aliado estratégico importante del Estado y del pueblo. Porque ellos son los creadores de riqueza. Sí, pero que vamos a distribuir mejor esa riqueza. Vamos a distribuirla mejor. Y una forma es sentándonos para cambiar esa estructura inhumana del salario en la República Dominicana. Tenemos que empezar por ahí. Por otra parte, pero vamos bien, porque Pepín Corripio, que es uno de los grandes entre los grandes empleadores del país, está de este lado en ese sentido, a pesar de algunos de su gente, que con tal de estar en contra de lo que dice el PLD, se van en contra en ocasiones hasta del propio Pepín. Así es. Y gente como Brache, el grupo Brache, un grupo importante, empleador. Brache es rica. Ay, de primer nivel, esa gente. Hoy esos comerciantes, los empresarios, hoy esa gente de Santiago, de la ASIS, de los comerciantes industriales de Santiago, también eso está de este lado. Después las niñas bonitas, que yo quiero mucho, las damas de la Asociación de Industria y el jovencito del CONE, ellos al paso, ellos van a ir cediendo porque ellos se van a dar cuenta. Porque por más alto que vuele un helicóptero, tienen que darse cuenta de que no podemos seguir en esas condiciones porque eso es muy peligroso para su estabilidad de todo tipo, la económica y la emocional y la social y de todo. Entonces, tienen que hacerlo. Miren, pero ya aparte de eso,
Ustedes saben por dónde vamos bien en la mesita de noche que les dije, que es el tema de nosotros, junto con la Biblia, en el tema eléctrico. El Senado de la República, por un lado, declara de interés nacional las plantas a carbón, que es el cambio de matriz, porque no podemos reducir el asunto a las plantas a carbón. Ese es un paso importante, trascendente en procura de lo que es la gran causa que se ha dado el presidente Danilo Medina de atacar ese problema en sus raíces, que es cambiar la matriz eléctrica y darle equidad al sector eléctrico en la República Dominicana, para ver si salimos de los altos costos operacionales que crea el depender tanto del petróleo, y al mismo tiempo, si nos quitamos de encima la lastimera tarifa eléctrica en el país, que le da en el alma a todos, nos da en el alma absolutamente a todos. Entonces, por otro lado, la CDE recibió su licencia ambiental, ¿verdad?, por parte del medio ambiente para las plantas a carbón. Estamos avanzando en esos dos sectores en forma, mire, brillante, y debemos seguir ahí. La población atenta al salario, a la situación de la electricidad, porque ahí anda la ADIA que se llaman ellos, que son los... Asociación de Empresas Generadoras Privadas. Los jureles privados. Esos mandaron una nota junto con representantes del Banco Mundial y del Si fuera por eso, con abanico tuviéramos para resolver. Entonces, eso claro, mandaron una nota. En el 2050. Eso mandaron una nota de esa, diciendo, no, insistimos, pero agarrándose del BID, del Banco Mundial, que ha sido, y uno entiende por qué su postura. Entonces, diciendo que no, o sea, mostrándose en contra de la generación por parte del Estado, de que participe, e insistiendo en que lo que hay que resolver es el problema de la distribución y el problema de las pérdidas. Sí, eso está bien, pero concomitante, en forma simultánea, porque hemos mejorado también. La corporación y la SED han mejorado también los niveles de pérdida de electricidad. No me vengan con eso. Hemos mejorado y tenemos que seguir mejorando en esa dirección. Sí, pero el Estado debe continuar en su proceso de incorporación para la generación de electricidad e incorporarse a la comercialización de la electricidad en el país y pasar a ser algo más que un observador, que era lo que estaba haciendo ahora. El Estado propietario incluso de un porcentaje de las plantas, de las hidroeléctricas. No, pero sin embargo, con derecho a voz, a mirar, pero a callar, sin levantar la mano. Es más grave que eso. Tú sabes que la privatización, al estilo dominicana, que fue una capitalización, fue sobre la base de que el Estado se desprendiera únicamente del 50% de sus propiedades. En el caso del subsector eléctrico así aconteció. 50, originariamente era un 50, pero ¿sabes lo que ha pasado en el caso de Gejaina? Que el Estado tiene el 65%. Y sin embargo, el sector privado es el que administra, dispone inversión, gestiona, y el Estado es un convidado de piedra, porque solamente tiene un vocal, y el vocal... ¿Ves lo que te estoy diciendo? Sí, es verdad. ¿Ves lo que te estoy diciendo? Lo mismo pasa en Ejeitabo. Entonces eso hay que resolverlo. Eso hay que resolverlo. Ya nos vamos, tenemos los invitados. Miren, sí, llegaron otros invitados de hoy jueves agropecuario, pero quería decirles antes que ayer, el periódico Hoy, pero de Ecuador, cerró ayer. Y cerró atosigado por la persecución del gobierno. Sí. Del gobierno de Rafael Correa, de Ecuador. La empresa que regenteaba el periódico, un periódico viejísimo, Edimpress, que imprimía este diario, dijo que murió haciendo periodismo, pero no porque hacerlo así es no morir. Pero está afuera, entonces. No, cerró todo, cerró. Escribió en su cuenta de Twitter Iván Flores, el director de este medio. Pero oye esto, que es lo que a mí me preocupa. En uno de los últimos editoriales, el director Jaime Mantilla señaló que se había producido una asfixia económica por el boicot publicitario del Estado. Ay, eso sí es terrible. Boicot publicitario del Estado. La cancelación
de contratos para imprimir textos escolares. Fíjate el parecido que te estoy mencionando con relación a la situación aquí, local. Sí, ahí mandé tu palabra. Y la restricción para buscar inversores nacionales que determinó la ley de comunicación. La ley de comunicación parece que le creó obstáculos para conseguir inyección de capital. Sí. Miren, eso es lo que no queremos que pase aquí. Y no debe pasar. ¿Saben ustedes por qué? Porque el Estado democrático que no soporte la crítica no merece llamarse democrático. Y el Estado democrático que coloque en manos de alguna publicitaria que te cogen 120 días para pagarte una factura. Pero eso es otra cosa. Ah, es otra cosa. Eso es un mal. Ah, eso es un mal. Sí. Y eso no hay que atacarlo. Eso Entonces debe el Estado tiene que estar vigilante con eso. Debe criticarse, pero miren lo que está pasando aquí. Porque ¿qué se hace con Ecuador, Joselito mientras tanto? hay un periódico que se llama El Telégrafo, que es el periódico público. Y yo estoy seguro que también en Ecuador hay plantas de televisión pública. ¿Por qué el Estado no utiliza sus medios para defenderse y deja al sector privado que practique sus intereses? Exactamente, claro. Que diga lo que quiera. Como Aquí debe se dice, ser, como aquí debe ser, el como debe sector ser. privado, que se ha apoderado de todos los medios de comunicación, dice lo que le place. Sí, como debe ser. Pero tiene que tener el equilibrio el otro Pero lado. tiene que soportarlo a nosotros. Tiene que soportarnos también. Defendiendo los intereses públicos. Sí. Como lo hicimos ayer con firmeza, Sí. señalando a medios privados. Sí. Y lo hacemos casi todos los días. Como todos los días. Pero el Estado tiene que hacer conciencia de que si vive en democracia, tiene que soportar la crítica. Así es. En eso no estoy de acuerdo con Correa, ¿no? Ese es un gran presidente. Y tiene que crear, eso sí, se le ha ido la mano. eso sí, tiene que crear sus propios medios. Así mismo. Y consolidarlo y respaldarlo y apoyarlo para que defiendan sus políticas públicas. Porque usted no puede imponerle a los medios de Pepín, de televisión, por ejemplo, que le repitan lo que hacemos nosotros aquí, los actos del presidente diariamente. Claro que no. Con todo y discursos. Y lo que es, donde quiera que esté el presidente, nosotros lo repetimos completo. Como la ley, como el proyecto, la ley esa de que dice que a las emisoras que pongan tales o cuales música. Que eso no se puede. Que tiene que tener un porcentaje de no, música. Pero no, esas son gallo locuras. Esas gallo locuras, señores. Sí, eso es lo que hace. Déjense de eso, déjense de eso. Sí. Dejen que la gente oiga la música que quiera. Y que por internet digan lo que quieran. ¿Quién ha dicho? Además de farsantes, porque esos son de la misma gente que tú lo ves, pero después tú lo ves con culiquita catí en la casa, en los espacios, y bailando y de todo. Está bien. Miren, el jueves agropecuario tenemos, como ustedes se han dado cuenta, siempre intervenciones importantes que tienen que ver con la sanidad y consolidación del desarrollo del sector agropecuario dominicano. En esta ocasión, vienen dos representantes muy autorizados del programa de sanidad e inocuidad agroalimentaria. En eso hemos insistido mucho aquí. Están aquí, por tanto, con nosotros Eduardo Brea Tío, que es el coordinador de sanidad animal de todo el programa del Ministerio de Agricultura, y otra coordinadora, Ana Lucía Melo. Con ellos vamos a conversar en todo momento para decirles a ustedes cuánto hemos avanzado ya en el programa de inocuidad agroalimentaria. Regresamos.